Bienvenidos a una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. Hoy nos acompaña Miguel Villafaina, presidente del Consejo General de Fisioterapeutas de España, también Francisco Javier García, decano de la Facultad de Medicina de Salamanca, y Carlos Castilla Martín, secretario general de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Bienvenidos. Hoy abordaremos el tema de la fusión de facultades y nos gustaría comenzar por usted, decano, para que nos cuente un poco qué valoración en general se podría hacer sobre esta iniciativa de fusionar facultades, siendo medicina quizás la protagonista. Pues como yo creo que ya les he informado y ustedes sabrán, en el caso de Castilla y León, las dos facultades de medicina que existen, tanto la de Salamanca como la de Valladolid, no han accedido a esa fusión. Hubo en su momento un planteamiento inicial que nos pareció que no era el más lógico o el más adecuado para los objetivos, en definitiva, de calidad docente, y se aparcó este proyecto. Me consta, hay otras facultades que sí que accedieron a esa fusión y que incluso algunas que se han creado ya en esa situación, pues cierto es que hay aspectos ventajosos y aspectos que no lo son tanto, que yo creo que tendremos oportunidad en este debate de aclarar. Miguel, me gustaría también contar un poco con su opinión en términos generales de esta medida, qué balance se podría hacer y cómo les ha afectado. Pues nosotros estamos en la misma línea que acaba de decir el decano ahora mismo, es decir que hay que tener en cuenta que nuestra disciplina es una disciplina joven, ¿no? Y que realmente su acceso a la universidad no hace tanto tiempo. Pero sí es verdad es que en muchas ciudades son facultades que han venido como ciencias de la salud y en ellas pues se encuentran otras facultades también, como pues enfermería, podología, terapia ocupacional, incluso, por decir algo, la misma de la ciudad donde vengo, que es de Sevilla, empezó por la Facultad de Medicina, ¿no? Pero la verdad es que yo también vengo de la docencia, pues las experiencias no han sido buenas, por montones de razones que sí es verdad que podríamos ir analizando, pero entre ellas, como es natural, el hecho en sí de que existan muchas disciplinas dentro del ámbito sanitario no significa por ello que puedan estar unidas o que tengan mucha parte común. Sí es cierto que hay algunas cosas que pueden ser, pero lo más importante de la misma, pues la verdad no hay una gran coincidencia y entonces actualmente en general la disciplina se posiciona pues frente a esta situación de posibilidades de unión. Carlos, como estudiante que vives esta realidad desde de la propia facultad, un poco la postura de los estudiantes. Claro, bueno, vengo aquí en representación de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, pero de lo que mejor puedo hablar es de mi propia facultad, la Universidad de Alcalá de Henares. Y cuando yo entré en la facultad, ahora que me hallo en quinto curso, fue hace 4 años cuando se reestructuró la universidad, se hicieron un montón de fusiones de departamentos y juntaron en facultades únicas bastantes grados. En el caso de las ciencias de la salud, fusionaron en la misma facultad de medicina, fusionaron ciencias del deporte con medicina, por ejemplo, enfermería con fisioterapia y bueno, la experiencia que tuvimos como estudiantes, pues para empezar tuvimos la voz que se nos proporciona en los órganos de representación de la universidad, pero a fin de cuentas no pudimos llegar a parar este proceso. Sí que es cierto que la Facultad de Farmacia de donde procedo sí salimos bien parados de esta reestructuración, ya que nos quedamos como facultad única y como, bueno, no compartimos facultad con nadie y no nos han metido como querían meternos al principio a gente de química y demás. No es porque sea algo negativo, sino porque el enfoque que tiene la farmacia es un aspecto más dedicado al ámbito sanitario más que la química, que sí que puede tener un enfoque más sanitario, pero no obligatoriamente. Entonces, en ese aspecto, nosotros como facultad hemos salido bien parados, pero sí que es cierto que todos los que fusionaron los departamentos y todas las fusiones de grados no están muy contentos con el resultado que han obtenido. Francisco, habíamos hablado de que había ciertos beneficios y que aún así en vuestra comunidad autónoma han decidido quizás no sumarse a este proyecto. Me gustaría un poco conocer cuáles son esos beneficios que valoran desde medicina y, a pesar de ello, ¿qué hizo que no apostaran por este modelo? Hombre, evidentemente, si planteamos objetivos docentes e investigadores, podría ser comprensible, al igual que se plantea la creación de institutos de investigación,
el que las sinergias que se pudieran crear dentro de una estructura de centro mucho más amplia, pues también fuera más importante. Y desde ese punto de vista, la colaboración de docentes y de investigadores pues reportara un beneficio mayor. Desde el punto de vista administrativo hay un beneficio claro, que es ese personal de administración y servicios que puede ser compartido, donde indudablemente sí que puede haber, una vez que se hagan números, un ahorro importante. Quiero diferenciar en este debate dos cuestiones que para mí son fundamentales. ¿Sí? Podemos hablar de eficacia y podemos hablar de eficiencia, pero si no tenemos el núcleo central basado en la calidad docente de nuestros estudiantes, ninguna de las dos va a ser de verdad un buen medidor de este resultado de estas fusiones. ¿Por qué paramos en nuestro caso? Pues por una situación muy clara. La situación fundamental, sobre todo de la Facultad de Medicina de Salamanca, aunque me consta que la mayoría nos encontramos más o menos en el mismo momento, es una situación de déficit de profesorado especializado. Los objetivos docentes de una facultad de farmacia, como acaban de comentar, o de psicología, o de terapia ocupacional, grados de enfermería o de fisioterapia, son completamente diferentes. La especialización que reclama un alumno de cualquiera de estos grados en cuanto al profesorado es muy importante, y sí que podemos hacer atención y tener en cuenta ese concepto de áreas afines, pero la realidad es que si volvemos otra vez al punto anterior de buscar la calidad, si queremos que algo tenga esa calidad, el profesor que imparte esa materia tiene que ser un profesor que de alguna forma viva y practique esa materia antes de impartírsela al alumno. Consideramos que, poniendo un ejemplo muy claro, que un profesor de urología debe de ser un urólogo, obviamente, y que la necesidad docente de un estudiante del grado en medicina no es la misma que la del grado en odontología o que la del grado en enfermería o en fisioterapia. Por ese motivo, en nuestra comunidad autónoma se decidió esperar a ver resultados en las que ya habían adoptado ese proceso. ¿Esta decisión les ha llevado a algún tipo de confrontación o de diferencia con el resto de la conferencia de decanos? Pues en principio no, con la conferencia de decanos no. Desde luego que sí que en el caso de nuestra Junta, la Consejería de Educación en varios momentos pues, reclamó el que esas fusiones se debían de dar. En nuestro caso, al igual que han comentado anteriormente, pretendía dejarse la Facultad de Farmacia separada, y era los estudios de Medicina y Odontología, que eso sí que están unidos en nuestra facultad desde el inicio, pero añadir enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y un grado de nutrición que hay. Y siempre, a pesar de esa insistencia, tanto nuestro equipo rectoral como la propia facultad esgrimió el que no se veía ventaja alguna en esa fusión, y por lo tanto pues quedó paralizada. Perfecto. Miguel, también habíamos hablado de ventajas y desventajas. Desde el punto de vista vuestro, ¿cuáles serían? ¿Verdad? Yo no dudo en absoluto que pueda haber ventajas en el hecho en sí de compartir, pues quizás gestiones de carácter administrativo y demás, pero desde la perspectiva profesional, en fisioterapia, como en todos los estudios de grado en el ámbito de la salud, pues, o de lo sanitario, evidentemente sí se quieren unos perfiles concretos y específicos, y también es verdad que muchas veces compartir, sí es cierto lo que habla el decano acerca de las sinergias que se puede en el campo de investigación, efectivamente eso puede ser un valor importante, pero después en el ámbito docente y en la calidad de lo que se va a ofrecer allí, sobre todo el perfil que queremos del profesional que sale, a veces puede ser complicado. Es decir, por ejemplo, nosotros, por decir, podríamos compartir algunas asignaturas comunes, hay un profesor de anatomía que pueda dar anatomía a todos, podría ser eso una forma de compartir. A veces es complejo, porque el enfoque que tiene la medicina con respecto a la anatomía, que yo me he examinado también de dicha asignatura en medicina, pues la verdad no tiene que ver con el que estudiamos en fisioterapia, porque en fisioterapia nosotros lo que nos preocupa es el deterioro del movimiento, y lógicamente a nosotros nos interesa estudiar mucha anatomía, digamos, funcional o cinesiología, una anatomía orientada pues al tema palpatorio, que la conozcamos, y topográfico, más que una anatomía descriptiva, porque nuestra orientación es otra, más hacia el movimiento. Eso pasa igual que si estudiamos. ¿Cómo podemos compartir la fisiología? A nosotros nos interesa una fisiología en el campo de la neurología, porque genera problemas
el sistema musculoesquelético, como también nos interesa mucho, pues eso, el sistema musculoesquelético y sobre todo el estudio de la fisiología, a lo mejor del músculo, porque digamos que es la parte que más nosotros nos interesa, pero el campo de la medicina, por ejemplo, no, el campo de los cuidados es que no tiene nada que ver, es decir, que no, a pesar de ser todo ciencias de la salud, nos desviamos mucho porque nuestros objetivos, nuestros cometidos son diferentes. La enfermería habla de cuidado, pues no sé cómo podemos, qué tipo de anatomía sería, lo más probable es que sea descriptiva, pero cada uno pues tiene lógicamente su perfil y a veces esto podría generar problemas y por esa razón es rechazada y en la conferencia de decanos sí, pues evidentemente está en esta línea que digo. Perfecto. Carlos, desde dentro de las facultades, ¿percibes que haya o que esa medida de fusionar las facultades haya ayudado a incentivar el tema de docencia, de investigación o que al mismo tiempo haya generado una merma en el tema de calidad docente? En el sentido de investigación no puedo pronunciarme mucho, ya que no estoy muy puesto en temas de investigación de la facultad, aunque sí que entiendo que si centralizas todo el gasto que quieres hacer, toda la inversión que quieres hacer en la docencia y en la investigación que quieres hacer en una facultad, si lo centralizas todo te va a salir mucho más que dotar a todas las facultades que tengas del mismo material para que investiguen lo mismo. En ese aspecto sí que puede suponer un ahorro, al igual que puede suponer un ahorro que es también, yo creo, por lo que se tomó la medida y fue el mayor propulsor de ahorrar servicios de vicedecanos y personal no docente detrás de todo lo que viene siendo los decanos de cada facultad. Pero siempre hay que ver el balance beneficio y riesgo. A fin de cuentas sí, fue un beneficio económico, como bien hemos estado hablando, pero nosotros como estudiantes al final sí que lo notamos, lo percibimos. Como bien decía con el ejemplo de la anatomía, nosotros necesitamos cada cual un enfoque y de hecho cuanto más avanza el campo del conocimiento, más especializados tenemos que estar cada uno en nuestro grado. Y ya no te tienes que especializar cuando sales en el máster, sino a ti te van enfocando y a un campo determinado cuando inicias un grado, te va a ser mucho más fácil después colocarte y tener las ideas claras que si todo el mundo nos reparten la misma anatomía, la misma farmacología o cualquier asignatura igual a un médico que un enfermero que un farmacéutico. Son enfoques totalmente distintos. Hay gente que lo tendrá que aplicar en un campo hospitalario, otros lo tendremos que aplicar en una oficina de farmacia. Entonces, que tengamos profesores que nos den ese enfoque particular porque ellos han tenido la experiencia previamente de darle ese enfoque es mucho más, y además se nota cuando tú estás en clase y ves que un profesor tiene experiencia en ese campo y ha vivido y ha tenido muchas vivencias y te cuenta sus batallitas, que siempre es súper agradable, en vez de descansar un momento de tomar apuntes y que te cuenten una experiencia real, se nota un montón que el alumno aprende muchísimo más que si directamente es un profesor dedicado a enseñar a todas las facultades exactamente la misma asignatura.